voy a hacer lo que le comenté. Con los ministros hemos concordado que por espacio de tiempo y actividades que ya están programadas posteriormente, en este momento solo vamos a ver los próximos 3 terceros coadyuvantes, ¿ya? Los próximos 3. Y luego seguimos mañana a las 3:30, ¿ya? Aquí mismo, precisamente porque hay ministros que están ocupados antes, ¿ya? Así que en este momento, de la parte reclamante, Asociación Gremial Minera de La Higuera, está representada por el abogado señor Carlos Clausen. Presente. Su señoría, Carlos Clausen, Calvo, RUT 8426725-2, en representación, como se dijo, de la Asociación Gremial Minera de La Higuera. Ok, don Carlos, sus 30 minutos. Gracias. Por la venia de su señoría ilustre, alego en representación de la Asociación Gremial Minera de La Higuera, tercero coadyuvante, el titular del proyecto Dominga, Andes Iron, solicitando se dé lugar a la reclamación interpuesta por esta en contra de la resolución exenta 1146 del año 2017, se deje sin efecto dicha resolución y su señoría proceda a determinar la etapa, a retrotraer el procedimiento a la etapa que su señoría estime pertinente, todo en virtud de los antecedentes que paso a señalar. En primer lugar, su señoría ilustre, es necesario hacer presente cuál es el interés que ha motivado a mi representada para ser coadyuvante en este proyecto minero. Y en primer lugar, está uno de orden adjetivo, formal, cuál es que Andes Iron es socia de la Asociación Gremial Minera de La Higuera y, como tal, está obligada a representar los intereses, dado que el artículo 4 de sus respectivos estatutos le encomienda la labor de desarrollar y proteger a las actividades propias de la minería desarrolladas en la región. Pero ese aspecto formal no de ninguna manera representa realmente cuál es la verdadera motivación de mi representada en ser parte coadyuvante, dado que se ha reconocido por organismos académicos que la AGREMA, así la denominaría de aquí en adelante, es un actor no solamente relevante, sino primordial, de los primeros, el primero en la actividad privada de la región de Coquimbo en materia minera. Se ha acompañado en su oportunidad un informe desarrollado por profesores de la Universidad de Valencia en que reconocen esa condición de actor principal en materia minera en la región de Coquimbo, solamente precedido por organismos públicos como son la Universidad de La Serena, ENAMI y la Corfo. Pero además, su señoría ilustre, se ha establecido y ha hecho mención ya el abogado, el titular del proyecto, de un informe ambiental que va anejo a la tramitación del Plan Regulador Comunal de La Higuera. Y allí, su señoría ilustre, se ha señalado específicamente como uno de los aspectos principales de la comuna el siguiente, si se me permite leer. Dice: la comuna de La Higuera promueve el desarrollo económico, social y educacional de sus habitantes apoyada en la actividad minera, históricamente la principal actividad económica de la comuna. Adicionalmente, su señoría ilustre, hemos acompañado en nuestro escrito de la semana pasada los informes relativos a una consulta ciudadana realizada en el mes de diciembre del año pasado, realizada justamente a los habitantes de la comuna, consultados específicamente sobre el proyecto Minera Dominga. Y allí ese resultado de la consulta ciudadana es apoyarla mayoritariamente con un 56% de todos los consultados. Adicionalmente a esa condición de asociación gremial minera y de su ubicación privilegiada, preferente y obligatoria en la actividad minera regional, está el interés económico que subyace también no solo para el asociado titular del proyecto, sino que para la gremia misma y para todos y cada uno de sus componentes. Actualmente, su señoría, los productores asociados a la Asociación Gremial Minera de La Higuera deben vender necesariamente sus productos en el poder de compra de ENAMI, distante 141 kilómetros de la comuna. Por lo tanto, claramente se aumentan los gastos de flete, lo que se disminuirían y desaparecerían prácticamente de poder realizarse el proyecto minero en la región.
Adicionalmente a eso, es sabido que un proyecto minero de la gran minería, de la envergadura del proyecto minera Dominga, produce un clúster minero, es decir, una integración de las distintas actividades mineras, sobre todo a nivel de pequeña, mediana respecto de la gran minería, de tal manera de que ese interés es evidente y por eso nos hemos hecho parte, solicitando entonces que sea finalmente aprobado ambientalmente o lo que su señoría ilustre decida. En cuanto a los argumentos de fondo, primero los voy a dividir, su señoría ilustre, en argumentos de contexto y en argumentos específicos. Los argumentos específicos van a estar vinculados con aquellos que tienen claramente una connotación minera. Zona de confort para mi representada, dado que tiene no solamente la expertise de esta asociación gremial minera de una comuna minera que subsiste, que fue generada históricamente y subsiste únicamente por la minería, sino que además toda la base de datos de la Sociedad Nacional de Minería a la que pertenece y por lo tanto tenemos el registro de cuál es el estándar ambiental que se le ha exigido a los distintos proyectos mineros y desarrollaré entonces comparativamente cuál es el estándar que se ha aplicado a este proyecto minero con respecto a los otros que sí se han aprobado ambientalmente. Como argumento de contexto, vamos a dar por reproducidos los argumentos señalados en nuestro escrito de Fojas 1676, que se refieren a el incumplimiento, o más bien la infracción que la resolución reclamada ha hecho respecto de los principios de derecho internacional vinculados con el concepto de desarrollo sustentable, principalmente la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de la Comisión Brundtland y la Declaración del Pacto de Río, justamente que todas ellas se refieren a este componente del triángulo equilátero del desarrollo sustentable en cuanto a un componente ambiental, un componente económico y un componente social. También en esa presentación hemos señalado que justamente se ha infringido también el concepto de desarrollo sustentable establecido en la legislación positiva, particularmente el artículo 2, letra G de la ley 19.300. Y ello, su señoría, principalmente justamente porque a nuestro juicio se han aplicado criterios contradictorios, arbitrarios y poco razonables en este proyecto en particular, hipertrofiando el aspecto ambiental por sobre aquellos aspectos económicos y sociales que mi distinguido colega que me predecirá será más explícito en relación a las comunidades existentes en el área. Pero además, su señoría ilustre, deseo comentar algo que es obvio como argumento de contexto, y más aún con la declaración que ha hecho el abogado del titular del proyecto en su última intervención. El proyecto Dominga es un proyecto minero, ubicada en un área minera cuya población históricamente se conformó allí y subsiste actualmente gracias a la minería. No es un proyecto de puerto. Y bástele a su señoría, que espero asuma y dé lugar a la solicitud de visita en terreno, justamente apreciar las condiciones bajo las cuales esas personas que habitan la ciudad de La Higuera y la comuna en general viven. Es una economía, la mayoría de ellos, de subsistencia que gira en torno, no principalmente, sino únicamente a la minería. Desde luego, su señoría ilustre, existen profusos antecedentes históricos respecto de eso. Me permito citar la descripción del proyecto de La Higuera realizado en el Libro del Cobre de Benjamín Vicuña Maquena de 1880, el cual de una manera particularmente elocuente describe el lugar como una agria falda en una estéril colina, para describir precisamente de que sin la minería no existiría allí vida ni asentamiento alguno. También el libro sobre la minería metálica en Chile en el siglo XX de Augusto Millán, en el cual describe cuál fue el fomento y quizá la época dorada de la región con el desarrollo y explotación del proyecto El Tofo,
entre 1907 y la década de 1970. Adicionalmente, como argumento de contexto, nos atrevemos a decir, sobre la base del conocimiento técnico de la Grema y de la Sociedad Nacional de Minería, que el proyecto Minera Dominga no produce impactos distintos a los que suele producir proyectos de la misma envergadura. Pero por el contrario, ha introducido elementos técnicos y ambientales innovadores que comprenden y significan un verdadero adelanto en los estándares de evaluación ambiental para los futuros proyectos. Su señoría ilustre, no se equivoque cuando quien habla hace mención a principios de derecho internacional sobre el concepto de desarrollo sustentable, haciendo énfasis en la parte económica y social, pues con ello no pretendemos pedir un trato preferente para este proyecto, sino algo mucho más modesto que eso, pero no menos importante y justo, cuál es que las autoridades y la autoridad concretamente del Comité de Ministros cumpla con la obligación legal que tiene de fundar, primero conocer adecuadamente los aspectos técnicos y seguidamente fundar esas decisiones, sobre todo en el aspecto discrecional de que disponen para que lo aplique de manera racional y razonable. Sobre eso mismo, su señoría ilustre, quisiera dejar también presente como un contexto que el Comité de Ministros actuó de una manera excepcionalmente dura en este caso, no solamente con la evaluación sesgada, a nuestro juicio, de esos estándares a la minería, sino también con el uso de sus facultades amplias que le ha reconocido no solamente la legislación, sino que además, para ser más concreto aún, la excelentísima Corte Suprema en el fallo que acogió la casación en este mismo procedimiento. Allí se señala de que el Comité de Ministros pudo haber perfectamente, además, una vez enterado y hecho efecto la obligación que tiene de fundar adecuadamente sus motivaciones, pudo haber establecido, por ejemplo, nuevas medidas, pudo haber establecido condiciones adicionales, pudo haber establecido también seguimientos adicionales, como manera alternativa a esta última ratio que es simplemente rechazar ambientalmente el proyecto. No lo hizo. También pudo haber hecho algo que efectivamente lo hace en el estándar minero, cual es haber retrotraído el procedimiento, que es lo que nosotros solicitamos en el evento, que su señoría así lo estime, retrotraído el procedimiento a una etapa que se estimase pudiera complementar alguna de las etapas que se consideró no analizada. Respecto de agregar antecedentes adicionales o condiciones o seguimiento, no es nuevo, su señoría ilustrísima. Y eso, con la propiedad que nos da el representar un gremio minero, podemos dar, por ejemplo, el caso reciente del proyecto Candelaria 2030 Continuidad Operacional, en la cual se estableció la existencia de impactos no identificados, pero además se estableció mayores seguimientos, sin rechazar, como sí lo ha hecho respecto de Dominga, la calificación correspondiente. Y respecto de retrotraer el procedimiento, el comité también lo ha hecho en casos, y me voy a referir, su señoría ilustre, a casos netamente mineros. Y estos casos son: proyecto de depósito de seguridad etapa 4, aprobado por la resolución exenta 822 del 2017. Y también otro proyecto, la planta de sulfato de cobre pentahidratado, resuelto el año 2016. Sin embargo, el comité declinó realizar y ejercer esas amplias facultades, actuando de una manera sorpresivamente drástico con este proyecto en particular. Desarrollaré ahora, su señoría ilustre, si lo permite, los argumentos netamente jurídicos, mineros, sobre los cuales vamos a contradecir los fundamentos de la resolución reclamada
los que tienen particular importancia, su señoría ilustre, sobre todo con la declaración, la importante declaración hecha por el titular del proyecto en cuanto a que se comprometía a que su proyecto iba a tener un solo puerto. Si se llega a desarrollar, primero, si se descarta la caducidad solicitada respecto al puerto de Cruz Grande y este se llega a realizar, todos los argumentos realizados sobre el medio marítimo y la navegación carecen de sustento y nos trasladamos netamente a los argumentos de carácter objetivo minero. Y por ello, en esa condición, desarrollaré 3 puntos, su señoría ilustre. Primero, la contradicción e ilegal cuestionamiento relativo a la idoneidad del sistema de captación y devolución de aguas desde el Rajo Sur, en su sigla CDRS. En el considerando o punto 38 de la resolución reclamada, se ha estimado acoger los reclamos de terceros en el sentido de estimar que no ha sido debidamente ponderado este CDRS por 2 razones, su señoría ilustre. En primer lugar, por exceder la vida útil del proyecto, que está establecido en 26,5 años, y en segundo lugar, por estimar que se ha asignado la responsabilidad de su ejecución a un tercero. Ambas consideraciones son absolutamente erradas según paso a demostrar. En primer lugar, su señoría ilustre, respecto de el argumento de exceder la vida útil del proyecto, debe señalarse que la propuesta de Andes Iron es absolutamente novedosa en el ambiente minero. Hemos tenido casos de proyectos mineros en los cuales los titulares han renunciado al ejercicio de sus derechos constituidos por la DGA para aplicarlos a un proyecto determinado. No hemos conocido y he revisado juiciosamente todas las RCA respecto de algún proyecto minero en los cuales haya renunciado a los derechos que le concede al titular de una concesión minera, empresa minera, las denominadas aguas del minero, contenidas en el artículo 56, inciso segundo del Código de Aguas y artículo 110 del Código de Minería. En este caso, el proyecto Dominga establece la renuncia a ese ejercicio por el solo Ministerio de la Ley que le corresponde para poder aprovechar las aguas que surgen con la explotación del Rajo. Pero no se queda allí, su señoría ilustre, sino que además establece un sistema de captación y devolución de esas aguas que le pertenecen por el solo Ministerio de la Ley, simulando el comportamiento natural del acuífero, lo que es absolutamente novedoso. Ese cuestionamiento, su señoría, por lo tanto, sorprende, y en esto agradecemos sinceramente a nuestra colega del Servicio de Evaluación Ambiental, en que nos ha recordado que el procedimiento establecido para el CDRS fue aprobado en el informe consolidado. Y luego, en el punto 38, por parte del Comité de Ministros, se ha establecido muy lacónicos e infundados argumentos para desestimar ello. Sin embargo, no ha parado en mientes el comité que en el considerando o numeral 48 de la misma resolución reclamada, señala que el procedimiento del CDRS fue bien evaluado. Dice, y se señala que por parte de ellos que, por lo tanto, se rechazan las reclamaciones interpuestas por los terceros respecto de eso. El punto es, su señoría ilustre, que en la proposición del titular del proyecto se establece que ese CDRS se realizará hasta que sea necesario. Y por lo tanto, el comité, haciendo gran caudal de eso, ha señalado que un proyecto indefinido no puede tener una calificación ambiental determinada. Eso es un grave error, su señoría ilustre, y además representa una clara discriminación respecto de proyectos mineros en los cuales sí se ha podido aprobar medidas que exceden el post-cierre. En nuestra experiencia en minería, su señoría ilustre, podemos declarar muy honestamente
que el titular actuó de una manera extraordinariamente conservadora en este tema. Y la opinión del Comité de Ministros es errado por dos razones. En primer lugar, porque la lentitud intrínseca de un acuífero exige que un procedimiento tan complicado e innovador como este requiera de largos plazos, que exceden normalmente a un periodo de duración de un proyecto minero y en particular estos 26,5 años de vida útil del proyecto. Pero en segundo lugar, y ya lo adelantamos, la duración prolongada o indefinida de una medida no es ajena y no ha sido ajena al servicio de evaluación en muchos otros proyectos mineros. Cito, su señoría ilustre, el proyecto Andina, en que en su plan de cierre incluye una medida de hacerse cargo de una planta neutralizadora de drenajes ácidos, que en su parte pertinente, me permito leer, señor presidente, dice: el plan de monitoreo y seguimiento tendrá una duración de 50 años debido a que se realizará un tratamiento de los eventuales drenajes ácidos que se generen en los botadores y rajos. Se ha estimado esta duración para ambos casos, plazo que deberá ser ajustado en función de estudios específicos a medida que se acerque el cierre de la operación. Estamos hablando de drenajes ácidos, su señoría ilustre. En cambio, en el proyecto minera Dominga se está hablando del seguimiento de un sistema que emula las condiciones naturales de un acuífero en cuanto a capturar y luego nuevamente a reinyectar esas aguas abajo. También está el proyecto de expansión 110 KTPD de la planta concentradora Coyahuasi, que se estableció un monitoreo permanente de las aguas en la etapa de poscierre. Está también el proyecto de Quebrada Blanca 2, aprobada por la resolución del año 2018, su señoría ilustre, en la cual se establece también un seguimiento permanente de las filtraciones que puedan alcanzar la calidad de las aguas. Como puede observarse, su señoría, es claro de que aquí hay un doble estándar. Si no lo ha dicho el titular del proyecto, lo decimos nosotros con todas sus letras. Sobre la base de los antecedentes que manejamos, el estándar ambiental aplicable a los proyectos de la gran minería, es claro que se está haciendo una diferenciación arbitraria. Mención aparte merece la mención que se hace en el Comité de Ministros y que a su vez se remonta a la observación de la DGA, en el sentido de que no sería probable ambientalmente porque esta medida perpetua sería, o más bien, operaría sobre la existencia de un rajo cuyas características serían el de irreparable e irreversible. Su señoría ilustrísima, eso es desconocer absolutamente los estándares de la industria minera. Todos los rajos, todos los botaderos en un proyecto de la gran minería tienen esa doble condición de irreversibles e irreparables. Y ello no es óbice a que se prueben ambientalmente. Esas condiciones solamente determinan la magnitud de la medida necesaria para poder mitigarlas, compensarlas o repararlas. Si fuera por la aplicación de ese criterio irrestricto, no existiría, lo digo con toda sinceridad y honestidad, no existiría ningún proyecto minero en Chile de magnitud de gran minería. Todos esas construcciones permanentes, rajo, botadero, tienen ese carácter, por lo tanto, es absolutamente ilógico que se pretenda fundar el rechazo de esta medida innovadora técnica y ambientalmente en algo que es absolutamente falso. En segundo lugar, también el Comité de Ministros se hace eco de un argumento absolutamente falso, cual es que el titular del proyecto estaría delegando la responsabilidad del sistema en su etapa de poscierre. Como digo, y con toda también el conocimiento que nos da el análisis de proyectos semejantes en la industria minera, todas las etapas de una faena minera, incluyendo la del post-cierre, están comprendidas en el plan de cierre de faenas mineras, que es obligatorio en virtud de la ley 20.551. Por lo tanto, la DGA no es, en primer lugar, el organismo competente para determinar si es
aceptable o no que un tercero pudiera intervenir en el seguimiento de una medida de poscierre. Eso lo hace directamente el Servicio Nacional de Geología y Minería por mandato de la Ley 20.551 y además por el reglamento propio y el reglamento de seguridad minera en el artículo 23. El titular del proyecto ha señalado concretamente que la aprobación final y más bien la ejecución del CDRS estará sujeto a la aprobación del plan de cierre que haga el SENAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y por lo demás, este mismo organismo, SENAGEOMIN, señaló en la etapa de evaluación que, me permito leer, señor presidente, no se podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con un plan de cierre aprobado que contemple la totalidad de la faena minera, el cual deberá ser presentado en la forma prescrita por la Ley 20.551 y su respectivo reglamento que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. No es cierto, su señoría ilustre, que Andes Iron haya delegado y se haya desligado del seguimiento en postcierre de este sistema. Todo lo contrario, lo que está diciendo es que se acogerá a la ley de cierre de faenas y por lo tanto va a consignar el fondo que sea necesario para que ese sistema de postcierre siga funcionando. Y allí entonces será el organismo técnico con competencia ambiental quien seguirá finalmente regulando eso, pudiendo eventualmente aceptar la proposición del titular en cuanto que sea un tercero quien haga el seguimiento posterior de este sistema. Es absolutamente falso entonces las dos premisas que descansan sobre el rechazo de este punto tan esencial para el proyecto como es que no utilizará agua continental alguna de la quebrada de los Choros y los Choros Altos y que solamente utilizará agua desalada. En segundo punto, su señoría ilustre, me haré mención a la omisión de empoderar los antecedentes de la evaluación de la significancia del impacto de MPS en la regulación aplicable. Y esto está, su señoría, en el punto 49 de la resolución, en que señala que su impacto debió haber sido calificado durante la evaluación como significativo. Estas observaciones del comité son erradas por los siguientes argumentos. En primer lugar, la existencia del impacto significativo del MPS por superación en zona saturada fue técnicamente descartada dentro de todo el proceso del proceso ambiental. Ya ha señalado el titular del proyecto que se realizaron 6 puntos de muestra MPS 1 al 6 sucesivamente, estableciendo como punto de comparación, su señoría, una norma que no existe para el área en donde se emplazará el proyecto. Y esto es particularmente importante, su señoría ilustre, explicarlo, dado que en conformidad al artículo 11 de la ley 19.300, el titular no está relevado de la obligación de buscar una norma con la cual se compare cuando no existe esa norma en Chile. Por lo mismo, no existiendo una norma sobre MPS en el lugar donde se asentará el proyecto minero, el titular ha buscado una norma lo más semejante posible, pero desde luego, como veremos, muy distinta a las condiciones del lugar en donde se desarrollará el proyecto. Y esa norma es una norma del año 92, que es aplicable al fértil valle del Huasco, que tuvo como propósito justamente, y como lo señala esa misma norma, la protección silvoagropecuaria de los recursos naturales. Al comparar esa norma, claramente el estatus actual, sin haber empezado siquiera con el proyecto, es la de estar superado los estándares señalados para esa zona de protección silvoagropecuaria. Y por lo tanto, claramente tiene una condición de saturada. El punto en concreto es si existe o no el silogismo que pretende el Comité de Ministros. ¿Cuál es? Todas las zonas saturadas tienen una alta importancia de mitigación. El proyecto de Dominga es una zona saturada, por lo tanto tiene una alta importancia en su impacto y por lo tanto debe ser asumido con alguna medida de mitigación. Ese silogismo, su señoría, es absolutamente falso desde la primera premisa. No es cierto, su señoría,
Ilustre que en una zona saturada no se pueda desarrollar un proyecto, ni un proyecto minero, porque justamente existen guías otorgadas por la misma autoridad que distinguen en la realización de un proyecto en zona saturada previamente y en zonas que no lo están. Y cuando existe una zona saturada antes de la ejecución del proyecto, se establecen criterios bajo los cuales se pueden establecer igualmente la importancia y el impacto que pudiera conllevar la ejecución de ese proyecto, como es la magnitud del aumento, la duración del aumento o la cantidad del recurso natural afectado. En la guía específica que existe sobre el punto, que es la guía de evaluación del impacto ambiental, efectos adversos sobre recursos naturales renovables del CEA del año 2015, se establece, me permito leer, uno de los criterios para evaluar la ocurrencia de un efecto adverso significativo sobre estos recursos es la superación del 80% del valor máximo establecido en alguna norma de calidad ambiental producto de la ejecución de un proyecto, cuando la concentración del contaminante en el recurso previo a su ejecución se encuentra por debajo de dicho valor. Es decir, claramente establece esa diferenciación entre una saturada y otra que no. Y cuando se encuentra en una zona saturada comparada con una norma de calidad de aire determinada, que en este caso es claramente disímil a la que realmente va a ocurrir, bueno, hay que aplicar estándares para determinar una precisión mucho más fina para determinar cuál es la magnitud del aumento, cuál es la duración del aumento y cuáles son la cantidad de recursos naturales afectados. Del resultado de los monitoreos en esos 6 puntos se ha llegado a establecer que el impacto en general en el punto más desfavorable, que está a 600 metros del rajo, tiene un impacto solamente del 7,2%. Recordemos lo que dijo el abogado del titular del proyecto, la norma establece 150 miligramos por metro cuadrado día y la zona saturada aplicando la norma del Valle del Huasco es de 252, es decir, sin haber realizado ninguna actividad está 102 puntos por sobre eso. Luego, en esa precisión, en el punto más desfavorable es solamente 7,2%, de tal manera de que claramente actuó bien el titular del proyecto en calificarla como no significativa. ¿Existen precedentes de esto en la industria minera? Por supuesto que sí, su señoría ilustre, y por eso en mi rol de representante de un organismo minero traigo a su señoría ilustre criterios bajo los cuales el mismo comité y los organismos evaluadores han establecido los mismos criterios que acabo de señalar. Así, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental actualizado del proyecto minera Quebrada Blanca, fue aprobado en el año 2016 justamente esta condición de saturación y el impacto sobre ello en establecer que no era significativo. En el proyecto minero Quebrada 2, fase 2, aprobado por la RCA del año 2018, 74, ambos de la Comisión Evaluadora Ambiental de la región de Tarapacá. En el proyecto de optimización del proyecto minero Serra Casale, aprobado por resolución del año 2013. En todos estos proyectos, pese a localizarse en zonas saturadas por el MPS, en condiciones de línea de base, sus impactos no fueron considerados como significativos. Es más, en el proyecto al cual me he referido recientemente, que es el proyecto minero Quebrada Blanca fase 2, eso supera en 180% a el punto más desfavorable que tiene el proyecto minero Dominga. De tal manera de que el precedente sí lo existe y nuevamente, muy responsablemente señalamos de que el comité ha aplicado un doble estándar extremadamente riguroso respecto del proyecto minera Dominga. Finalmente, respecto a este punto, la decisión del comité es claramente inmotivada porque supuestamente se funda en un ordinario, el 527 del 18 de agosto del año 2017 de la Subsecretaría de Agricultura, que establece 2 hechos. Establece primero que el área del proyecto estaría saturada, con lo cual estamos de acuerdo. Y segundo, señala, particularmente en una estación cercana a la zona de la mina, el proyecto aportaría 10,75 miligramos día de MPS. Su señoría ilustrísima, la parte que viene a continuación es de la mayor importancia. Continúa ese ordinario. Sin embargo, no existirían plantaciones de olivos en ese sector,
por lo que no existe el objeto receptor por la aplicación del Decreto Supremo 4 del año 1992. Esto es la norma sobre zona saturada del Valle del Huasco. Así, su señoría ilustrísima, es claro que al no existir organismo receptor es imposible que pueda fundarse ese ordinario 527 de la Subsecretaría de Agricultura como fundamento de la decisión posterior del Comité de Ministros. Termino, su señoría ilustre, señalando, desarrollando brevemente el último punto, que se refiere a las barreras eólicas y el supuesto impacto sobre la fauna ornitológica. En primer lugar, las pantallas fueron latamente consideradas en el proyecto de evaluación. Ya lo señaló el abogado del titular del proyecto. En segundo lugar, su motivación, el ordinario 3545 del director del SAC, no exige la evaluación del impacto, sino que simplemente lo describe. Y esto no es un eufemismo, no es un juego retórico, dado que el SAC pudo haber no solamente realizado la mención del posible impacto en la fauna ornitológica, sino que pudo haber establecido como condición la existencia de un estudio para aprobar el proyecto finalmente. No lo hizo en su oportunidad y, por lo tanto, eso revela que su mención era meramente descriptiva y no prescriptiva. Señaló que es lo que es y no lo que debe ser. El ordinario de la Subsecretaría de Medio Ambiente se introduce en las competencias que son netamente del SAC. Y al respecto, el SAC ha desarrollado una guía de evaluación de componente de la fauna silvestre en la cual no establece precisamente como un elemento a tomar en consideración estas barreras eólicas. Su señoría ilustrísima, las barreras eólicas son estructuras metálicas que cobijan unas redes que, en primer lugar, permiten disminuir el flujo del aire sobre los acopios de minerales, pero además ese mineral que eventualmente puede ser llevado y transportado por el aire son captados por estas mallas. Esto es, su señoría ilustre. Esas son absolutamente visibles por cualquier avifauna y por ello entonces no están consideradas las barreras eólicas dentro de las guías señaladas por el SAC, único organismo de la Administración del Estado con competencia ambiental que puede decidir al respecto. Y finalmente, su señoría, está el argumento ya tantas veces señalado. Es un doble estándar respecto de otros proyectos mineros que se han aprobado en las mismas condiciones. Y no voy a caer en el juego, su señoría, señalado de la Corte Suprema, de que debe ventilarse caso a caso cada uno de los proyectos porque no son iguales, porque el mismo argumento se refiere también a la jurisprudencia judicial. Pero en este caso, el proyecto del Puerto Cruz Grande tiene exactamente el mismo proyecto respecto a las barreras eólicas. Miden exactamente 18 metros y tienen la misma composición. Y ellas fueron aprobadas ambientalmente. De tal manera, su señoría ilustre, no existe ninguna posibilidad de comprender como válido el rechazo del comité. También existen otros proyectos que están señalados en mi argumento respectivo. Como argumento final, su señoría, entonces solicitamos que se declare que la resolución reclamada es contradictoria, infundada, ilegal, arbitraria, y por lo tanto debe ser dejada sin efecto y que su señoría pueda entonces establecer el procedimiento en la etapa que su señoría estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Seguimos entonces conforme lo anunciado. También por el tercero coadyuvante del reclamante, estaría representado por el señor Fernando Rocco, las personas de la Higuera. Don Fernando también pidió 30 minutos. Gracias, señor presidente. ¿Se identifica con nombre? Sí, cómo no. Mi nombre es Fernando Rocco Pinto. Como usted bien dice, señor presidente, represento a 250 personas naturales provenientes de Liguera y hoy, con mucho orgullo, también a la llamada Asociación Comunal de Liguera. Esos son mis representados. Con su venia, ilustre tribunal, alego por quienes ya he señalado. Originalmente mi presentación como tercería coadyuvante de Andes Iron se refería a 250 personas naturales, como he dicho, provenientes de las distintas localidades de la comuna de Liguera, cuyo mapa, para ser más gráfico hacia el tribunal, me he permitido exhibirles y lo he extraído del sitio web de la Municipalidad de Liguera. Eso es la comuna de Liguera con sus diversas localidades ubicadas, algunas en zonas costeras y otras ubicadas en zonas interiores.
Mis representados originales provienen, estas 250 personas aproximadamente, de todas y cada una de las localidades de esta comuna. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo representativo, altamente representativo de esta comuna del país. Y adicionalmente, su señoría ilustre, hoy día también, como dije con bastante orgullo, comparezco por la Asociación Comunal de Liguera, que es la concreción en una persona jurídica de este grupo de personas, que hoy día ya no son 250 personas, sino que estamos hablando de más allá de 500 personas, como hemos comprobado con una documentación que hemos acompañado en días previos a este ilustre tribunal. Por lo tanto, su señoría ilustre, tratándose de una comuna que hoy alberga alrededor de 4.000 habitantes, el presente alegato representa más del 25% del total de habitantes de la comuna y lo digo con bastante orgullo y con el peso que eso representa, traigo también la voz social de esta comuna. Su señoría ilustre, la comuna de Liguera es hoy una de las comunas más postergadas y derechamente pobres del país. Al día de hoy, basta un ejemplo, se le está instalando ahora en marzo del año 2020 recién obras para servirlo o proveerlo de servicio de alcantarillado. No estamos hablando de una localidad ubicada en las serranías, no, estamos hablando de una comuna importante del país que al día de hoy no tiene alcantarillado. De hecho, en la capital, que es Liguera, y muchas de las personas que están acá que provienen de ahí lo saben, por lo menos hay 2 o 3 días a la semana donde derechamente no hay servicio de agua potable. De una comuna con ese nivel de carencia estamos hablando. Como aludió don Carlos Clausen, que me precedió, la historia de la Higuera, de la comuna de Liguera, es eminentemente ligada a la minería. Sobre el particular, su señoría ilustre, quiero exhibir algunas fotografías que voy a empezar a explicar. La actividad minera y portuaria, la verdad es que no es ninguna novedad en la comuna de Liguera, ni hacia el medio social, ni hacia el medio ambiente. ¿Por qué razón? En el año 1844, siglo XIX, se descubrió el gran mineral de cobre de Liguera, que fue el responsable de la población de esta zona del país. Y no solamente fue un mineral, sino que hubo en ese tiempo un puerto de salida del mineral en esta zona, que es Totoralillo Norte, la misma zona, la misma caleta, la misma bahía, en donde se pretende instalar el puerto de Minera Dominga que nos trae a colación en esta vista de la causa. Y ahí está. Son fotografías de esa época. Esto estuvo en funcionamiento, ilustre tribunal, durante 30 años a contar del año 1844. Luego, más adelante, en el año 1870, se descubrió el histórico mineral del Tofo, que fue el gran responsable del auge de la minería del hierro en este país y que estuvo en servicio, en operación, durante nada menos que 100 años, hasta el año 1979. ¿Con puerto? Sí, con puerto. El histórico puerto de salida de Chungungo, con una obra de ingeniería de la época que es conocida como la dársena de Chungungo, en donde, como podemos ver, y lo hemos acompañado al expediente, durante 100 años en la comuna nuevamente hubo actividad portuaria. Exhibo algunas fotografías de aquella época y son registros que todavía se encuentran ubicados en la comuna y que respetuosamente solicito al tribunal, ojalá los podamos recibir para presentarles en la realidad los vestigios de esta historia de nuestra comuna. También desde ese tiempo se registra un adelanto inédito en el país. El primer tren eléctrico de toda Sudamérica existió en nuestra comuna, en la comuna de Liguera, para servir el transporte del mineral desde el Tofo, que está ubicado en los cerros de la cordillera de la costa, hasta el puerto de Chungungo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué exhibo esto, ilustre tribunal? La historia está ligada íntimamente con el servicio minero y con el servicio portuario. No es ninguna novedad medioambiental para esta zona del país la instalación de puerto, que es lo tan refutado por nuestros contradictores, como seguramente lo vamos a escuchar en los alegatos que van a venir en los próximos días. Como estamos hablando de una comuna eminentemente minera,
y dado que estamos en una situación de un contexto social bastante especial en nuestro país, durante el año pasado, en diciembre del año anterior, se hizo, la gran mayoría de las localidades o comunas del país, consultas ciudadanas. La Municipalidad de Liguera hizo numerosas consultas y una de ellas fue: ¿está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros en la comuna? El resultado fue que del total de votantes de la comuna de Liguera, el 56% de los habitantes de esta comuna se manifestó a favor. No solamente en la comuna de Liguera, sino que también se hizo una encuesta en el diario de mayor tiraje o mayor reconocimiento en nuestra región, que es el diario El Día. En toda la región se consultó por el proyecto minero Dominga. ¿Qué opinaba? El 65% de los habitantes de la región de Coquimbo, la región de donde proviene quien les habla, se manifestó a favor de la instalación de este proyecto en Liguera, pero condicionado al cuidado medioambiental, que nos parece de la mayor relevancia, por cierto. Ahora bien, ilustre tribunal, vamos adentrándonos hacia lo que nos ha llamado la excelentísima Corte Suprema, debatir lo medioambiental. Quienes represento siempre han visto, porque son personas que vienen luchando hace muchos años por esto, para salir de su estado de postergación, cómo siempre ha habido una real dicotomía, una confrontación, cuando el proyecto se ha evaluado técnicamente y cuando el proyecto se ha evaluado por órganos de mero orden político. Cada vez, ilustre tribunal, que este proyecto Dominga se ha evaluado por órganos políticos, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, el Comité de Ministros, ha sido rechazado. A contrario censo, el último instrumento del sistema de evaluación ambiental, que es el ICE, el Informe Consolidado de Evaluación, que lo dicta el Servicio de Evaluación Ambiental, luego de participaciones ciudadanas, de muchos años de tramitación, de informes consolidados de ampliaciones, rectificaciones, aclaraciones, adendas, etcétera, 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 recomendó fundadamente la aprobación técnica ambiental del proyecto Dominga. Y para nosotros, ilustre tribunal, esta confrontación tiene una cúspide, un culmen, que es que el año pasado se aprobó por la propia autoridad estatal el plano regulador intercomunal de la región de Coquimbo, que en lo que nos concierne en esta vista de la causa, aprobó, dispuso que hay 3 zonas de la comuna de Liguera, 3 zonas costeras, que están disponibles estatalmente para la actividad portuaria y por ende también para la navegación. Uno de ellos precisamente es el puerto o la caleta de Totoralillo Norte, que una vez más es donde se pretende instalar el puerto de salida del proyecto minero Dominga. ¿No es eso una contradicción del Estado? Por una parte, el Estado, a través de sus órganos de planificación y sus instrumentos de planificación, seguido de evaluaciones ambientales estratégicas, años, por lo menos 8 años, que atravesaron 2 gobiernos distintos, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, dice sí, se puede instalar. Por otra parte, el Estado, Comité de Ministros, que es lo que nos trae acá esta vista de la causa, dice, le busca, tratando de evitar de que se haga. Hay una contradicción y eso siempre lo hemos visto, siempre lo han visto mis representados. Ahora bien, ilustre tribunal, mucho se habla en materia de derecho ambiental de que no solamente los proyectos ambientales o con incidencia ambiental deben tener una licencia ambiental, sino que también hoy se reconoce, y como no, hoy día más que nunca, una licencia social. Esto es, que las comunidades que puedan verse afectadas deben ver mitigadas lo más posible esas afectaciones, que naturalmente se pueden producir, nada es inocuo en la vida, ¿no? Pero a la vez recibir legítimos beneficios de aquellas explotaciones ambientales. Mis representados vienen hace años cohesionándose, uniéndose, trabajando por conocer este proyecto, por relacionarse con este proyecto, por hacer exigencias a este proyecto. La relación, por supuesto, muchas veces no ha sido miel sobre hojuelas, pero han conseguido muchas cosas. La ubicación del depósito de relave fue un logro de mis representados.
por ejemplo. Lograron un acuerdo marco que regula a cabalidad el relacionamiento de mis representados con la empresa Andes Iron. Se les ha reconocido en esa virtud el derecho a recibir parte de los beneficios por la explotación del mineral por el mero hecho de haber hecho su vida ahí. Y estamos hablando no de cosas baladíes, sino estamos hablando de un aporte a proyectos de bien común durante toda la vida del proyecto entre 2 a 4 millones de dólares anuales, dependiendo del valor del hierro a nivel internacional. Eso para una de las comunas más pobres, por cierto, que es algo absolutamente sustantivo. Eso estamos hablando de la licencia social, lo que hoy día en derecho ambiental se conoce como la justicia ambiental en su faz participativa, en cuya virtud las personas a quienes represento deben ser escuchadas tal como se escucha a los técnicos, a los especialistas, a las organizaciones ambientalistas, etcétera. Tenemos el mismo caja de resonancia, si me permiten la expresión coloquial, que aquellas organizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque durante la prosecución de este litigio hemos visto muchas veces cómo se ha tratado de deslindar, de apartar, de hacer ver que no interesa mayormente la voz de la ciudadanía, la voz de la comunidad. Nada más lejos de la realidad, ilustre tribunal. Nuestros contradictores, en opinión de quien habla y de la gran mayoría de quienes represento, seguramente vamos a escuchar de que la línea de base son insuficientes, de que no basta aquello, no basta lo otro. Hemos revisado numerosas causas en las que inciden las organizaciones opositoras que van a alegar en los siguientes días. Y hay un patrón que los identifica. Falta información. Siempre falta información. No importa cuánta información haya, siempre falta información. ¿Por qué? Porque en nuestra consideración hay una verdadera creencia de oposición. Nada basta. Nunca nada va a bastar. Y seguramente vamos a escuchar alegatos muy similares o en ese sentido. ¿Por qué lo digo, ilustre tribunal? Porque así como hay organizaciones que nos merecen respeto, que se oponen a esto, hay organizaciones y fundaciones chilenas, principalmente la Fundación Melimoyo, que es una fundación ambiental que tiene a lo menos 25 años de tradición en el país, que ha participado, por ejemplo, en la creación del conocido Parque Pumalín de Douglas Tompkins, por todos conocido, que ha hecho un trabajo bastante serio y que yo lo he acompañado el día viernes pasado, con estos mismos ejemplares, donde establece fundadamente la posibilidad de compatibilizar el cuidado irrestricto ambiental en esta zona, naturalmente rica, con la actividad de navegación, tratando de ampliar las áreas marinas protegidas existentes, crear nuevas áreas marinas costeras de protección, incluso a las 12 millas del mar territorial, rebajando la velocidad de los navíos, todas consideraciones que forman parte del proyecto Dominga. ¿Por qué lo digo? Porque así como hay organizaciones, insisto, que se oponen, también hay organizaciones serias que sí lo declaran compatible. Y acá hay propuestas serias en ese sentido. Ilustre tribunal, quiero hablar algunas cosas medioambientales hacia el fin de mi intervención en esta vista. Antes que ello, esta expresión de que la línea de base del medio marino se hizo en solo 2 días, la verdad que para mis representados es casi caricatura. Es inviable pensar que un proyecto de esta envergadura va a ser una línea de base marina en solamente 2 días. Como le escuché al señor Leighton, es muy bien que se rechace si fue así, pero entendemos que ha quedado demostrado que nada más alejado de la realidad. Inadecuado para el Comité de Ministros el manejo del recurso acuífero en nuestra comuna. Esto es el manejo del recurso acuífero. Estamos hablando, ilustre tribunal, de la comuna que represento, de una comuna afectada por una sequía brutal. Como les he dicho, por lo menos 2 días a la semana o 3 no hay agua para el servicio de agua potable en La Higuera. Para no afectar, como hemos escuchado, se va a tomar aguas que naturalmente podrían afluir al Rajo Sur con un sistema de pozos, y para que no ingresen al área
del Rajo, que perfectamente de acuerdo a la legislación minera podrían servirse este proyecto minero, las toman con un sistema de pozos y las reinyectan en una zona hacia el norte para mantener el acuífero natural. Y no solamente, y cosa que el Comité de Ministros desatendió, lamentablemente, no solamente se cuida el caudal de las aguas subterráneas, sino que se reacondicionan, es decir, se mejoran en su aptitud técnica estas aguas. Esto fue un logro de mis representados. Ellos exigieron a la empresa cuidar los caudales subterráneos de sus aguas, de sus cuencas. La tendencia moderna, ilustre tribunal, en el mundo es a desalar el agua. Chile se está secando. Le exhibo una publicación aparecida en el diario El Mercurio. La sequía lleva al MOP a recargar acuíferos en regiones golpeadas por el déficit hídrico. De eso estamos hablando, artificialmente a recargarlo. Acá, ¿por qué nos parece favorable esto y no inadecuado, como dijo el Comité de Ministros? Porque no se están ocupando nuestras aguas. Miren el recuadro, con respeto lo digo, por favor. El recuadro en rojo. ¿Me permite leer eso, presidente? En La Serena, en tanto, se está optimizando el riego de las áreas verdes y el municipio inició una campaña para recolectar pastos y restos de verdura que son entregados a los crianceros, que se quedaron sin forraje para alimentar a sus animales, indicó el alcalde. Ese nivel de precariedad de agua tenemos. Se está hoy día para alimentar a los animales de los crianceros, recolectando verdura. No parece un poco indigno, ilustre tribunal. ¿Cómo nos va a parecer inadecuado las medidas de cuidado del acuífero? Sobre todo teniendo en consideración que hay un compromiso voluntario de Andes Iron, que es de esta agua desalada que se va a utilizar en el proyecto minero, aportar a los sistemas de agua potable rural 5 litros por segundo destinada al consumo humano, que es la misma cantidad de agua que hoy día se saca para consumo humano de la cuenca de los Chorros. Estamos hablando de duplicarlo. Entonces, que el Comité de Ministros le diga a mis representados que esto es inadecuado, la verdad que nos parece un poquito falto de respeto. Inadecuado es, en nuestra consideración, la decisión del Comité de Ministros, perdóneme. Sobre el material particulado sedimentable, ilustre tribunal, se ha dicho bastante, así que voy a tratar de ser resumido en honor al tiempo. Estamos hablando, lo único que me interesa aclarar, que no estamos hablando del material particulado que es susceptible de respirar o ingresar al cuerpo humano. Cuando hablamos de normas secundarias, hablamos del material particulado que se deposita en el suelo. Y efectivamente, el lugar en donde el Comité de Ministros ha aludido que se supera la norma de referencia, como dijo el señor Clausen, que es una norma para el Valle del Huasco, es una zona absolutamente polvorienta, donde estamos hablando del desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, donde no hay nada, salvo tierra y algunos arbustos propios del lugar, nada más. No existen estos, como dijo el señor Clausen, estos olivos donde, o respecto a los cuales se toma el Comité de Ministros para hacer ver que aquí habría un aporte significativo y que no se hicieron medidas de mitigación. Y para ir concluyendo, en honor al tiempo, lo último que se nos ha dicho y que nos interesa aclarar al tribunal son, de acuerdo al Comité de Ministros, que no se evaluó el impacto en la avifauna del lugar respecto de estas barreras eólicas. Estas son las barreras eólicas. Como el tribunal sabrá, su finalidad es evitar que el viento se lleve el concentrado de mineral que está en las pilas y que pueda afectar al medio ambiente y al medio humano. Efectivamente, no se evaluó durante el procedimiento ambiental el impacto que esto puede tener en las aves, en los pájaros, porque para eso no están. Se tienen que evaluar para el fin para el cual fueron diseñados, que es filtran o no filtran. Eso es. Jamás ningún organismo de la Administración del Estado con competencias ambientales hizo una observación en este sentido durante el procedimiento ambiental, sino solamente la Subsecretaría del Medio Ambiente recién en la etapa recursiva. Y de eso se tomó el Comité de Ministros para decir, no evaluaron entonces el impacto en la avifauna. Recién en la etapa recursiva. Y perdónenme, ilustre tribunal, viendo esto, que estas son las barreras eólicas, como nos mostró el señor Clausen recién, bueno, se las muestro completa, acá están, por Dios,
entender que un ave va a chocar, se va a impactar si las aves ven. Las aves se impactan con aquello que no ven. Si fueran transparentes o si fueran cables, podría ser razonable. Ilustre Tribunal, esas son las razones por las cuales nosotros pedimos respetuosamente que se acoja esta reclamación en contra del Comité de Ministros y que en su virtud se pueda retrotraer el curso de este proceso hasta la etapa que el tribunal considere del caso. Es todo cuanto le digo, señor presidente. Gracias. Y para finalizar, entonces dejamos también ahora al tercero coadyuvante de la reclamante Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, al señor Fernando Molina, y le agradecería entonces por asunto de registro que se identifique, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Molino, represento al Sindicato de Trabajadores Independientes de Artesanales de Totoralillo Norte. ¿Y su RUT? RUT 11833-992-4. Muchas gracias. La calidad de tercero coadyuvante, en primer término, quisiera plantear que ya fue reconocido en auto, en Fojas 1604, y el interés de la participación del sindicato de pescadores es evidente. El sindicato tiene áreas de manejo de recursos bentónicos en la misma bahía de Totoralillo, por lo tanto son los más directamente afectados por la ejecución del puerto del proyecto minero, y por lo tanto también tiene un interés también desde hace mucho tiempo por asegurar que las condiciones en las cuales se ejecute el proyecto no afecten el sustento de vida de los pescadores que viven y se desarrollan en ese lugar. Para dichos efectos es importante entender que incluso participó en análisis de distintos aspectos, tomando lo que había hecho hasta ahora, e incidió, por ejemplo, en la modificación, en la extensión del puerto, en determinar si la afectación, por ejemplo, de la salmuera pudiera afectar las áreas de manejo. Incluso vino a esta misma región para ver directamente cómo funciona el sistema de captación y descarga en el tema de la salmuera. Y por lo tanto acá hay dirigentes que tienen un especial interés, don Jorge y don Raúl, que acá también han hecho el esfuerzo por venir hasta la ciudad de Antofagasta para ver qué lo está ocurriendo. Y también manifestar a los opositores al proyecto que los pescadores sí les interesa lo que está pasando en el medio ambiente marino. Sí les interesa. Y sí le interesa a la gente de Chungungo, a la gente de Caleta Horno, Totoralillo Norte, que están presentes acá, que el proyecto se haga bien, que el proyecto cumpla con normativa. Porque parte de los supuestos para poder un proyecto de esta naturaleza es que no afecta el sustento de vida, una cuestión bastante evidente y que nosotros queremos también relevar. Pero cuando lo que uno ve acá es simplemente que no hay una decisión respecto de lo que se le pide a la institución ambiental, también existe el derecho por parte de la comunidad a exigir que se ejerza esa potestad. Para poder entender esta afirmación que yo estoy planteando, el alegato lo voy a dividir en tres partes. Uno, una breve referencia de lo que planteó la Corte Suprema y de lo que instruyó conocer a este tribunal, que es importante en un contexto. En segundo término, ¿cuál es el régimen recursivo del Comité de Ministros? Y ahí yo tomo lo que planteó muy bien la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, que lo discutido acá son los fundamentos de la decisión del Comité de Ministros, no otra cosa. La pregunta es cómo fue que decidió el Comité de Ministros y si ejerció efectivamente las potestades que la ley lo obliga a ejercer. Y en tercer término vamos a establecer si a partir de ese análisis algunas cuestiones que le preocupan especialmente a los pescadores, es decir, cuestiones obviamente que tienen con el medio marino, ¿se cumplió o no se cumplió? Y si efectivamente hizo su labor la institución ambiental y el Comité de Ministros al ejercer sus potestades. Desde ya podemos adelantar lo siguiente. Al simplemente revisar el expediente de la decisión, no existe una correspondencia. Acá el Comité de Ministros no decidió en función de los antecedentes que se acompañaron. Acá hay contradicciones evidentes. De la mera lectura uno se da cuenta que no fue lo que estaba en el expediente. Segundo, no ejerció la potestad de tutela que lo obliga el ordenamiento jurídico que se refiere a determinar si este estudio puede o no puede evaluarse ambientalmente. Acá la cuestión de fondo es que siempre cuando hay un proyecto de esta naturaleza, se utiliza el artilugio de falta de información.
Pero lo que le obliga a la institucionalidad ambiental y le exige a la institucionalidad ambiental es que diga, ¿puedo aprobar o no este proyecto con estas u otras medidas? Esa pregunta no fue respondida, no la sabemos. Y esto va en contra para la gente que está en contra del proyecto y también que la gente que piensa que este es un proyecto puede generar oportunidades de desarrollo. Hoy día la institucionalmente no respondió. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos que lo que corresponde hacer y lo que le exigimos a la institución ambiental es que responda efectivamente si el proyecto puede o no puede hacerse. Esa respuesta, como vimos, no está respondida. Brevemente, el fallo de la Corte Suprema, no voy a entrar en el detalle, obviamente ustedes lo han revisado, pero lo que pidió es el fondo del asunto controvertido. El fondo del asunto. Es carácter completo, la evaluación estricta, en fin, etc. Pero cuando hablamos de la evaluación estricta de la evaluación ambiental, lo que tenemos que entender, y así lo ha expresado el abogado del Servicio de Salud Ambiental, que el Comité de Ministros es una instancia bien especial, porque puede revisar la legalidad, pero también el mérito y conveniencia. Tiene un amplio espectro para poder revisar la decisión. ¿Ah? Y no solamente eso, sino tiene una potestad de tutela que lo obliga a ir más allá, simplemente a revisar si el proyecto fue correcto o incorrectamente evaluado. Lo que tiene que hacer la Comisión de Evaluación es ver si la decisión que hizo la Comisión de Evaluación fue fundada o no. Por lo tanto, lo que está ejerciendo una facultad discrecional. Esa facultad discrecional, desde el punto institucional, es muy importante porque le da la opción, por una delegación legal, de elegir entre varias opciones legítimas. Si tiene varias opciones legítimas, sobre todo cuando va a denegar una autorización, sobre todo una actividad que puede ejercerse, el deber de fundamentación del ejercicio de esa potestad discrecional es mucho más poderosa, es mucho más fuerte y se le exige un estándar muy fuerte, muy alto. Y esa cuestión es lo que nosotros primero no vimos y no está dentro de la evaluación ambiental. Pero no se queda ahí. Y esta es la cuestión distinta o especial que tiene el régimen recursivo del Comité de Ministros. Y permítame leer brevemente una fracción del fallo de la Corte Suprema que explica cuál es la labor principal que le cabe al Comité de Ministros. En el considerando 52 dispone lo siguiente: el Comité de Ministros, al resolver las reclamaciones, realiza un análisis de esto indisolublemente ligado al examen primordial que debe guiar su actividad. El examen primordial que debe guiar su actividad. Esto es, si el estudio de impacto ambiental puede ser aprobado mediante determinadas medidas de mitigación, compensación y reparación. Es decir, para estos efectos, la ley le permite al Comité de Ministros no solamente revisar lo que se hizo, sino disponer si puede aprobarlo con medidas complementarias. Incluso dice se pueden medidas distintas a las resueltas en la Comisión de Evaluación, medidas que nunca hayan sido revisadas ni evaluadas en la Comisión Ambiental. Puede disponer nuevos impactos, identificar nuevos impactos, puede incluso cambiar el razonamiento y la motivación del acto administrativo si está de acuerdo con la decisión, pero quiere cambiar las motivaciones. Incluso tiene el deber también de pedir información a los servicios y entidades externas para ilustrar su decisión. Es decir, el ámbito y el poder que tiene el Comité de Ministros para poder decidir cuestiones de naturaleza es muy fuerte. Es como tener una nueva instancia, pero que tiene que actuar de oficio. Por lo tanto, cuando se analiza un recurso de esta naturaleza, y eso es lo complejo, y cuando nosotros vemos si esa fue la labor que ejerció el Comité de Ministros o no, vemos que no lo hizo finalmente, tiene que hacerse dos grandes preguntas. La primera pregunta tiene que ver cómo fue la evaluación ambiental. Es decir, ¿se entregaron los antecedentes suficientes a la línea base? ¿Se evaluaron los impactos adecuadamente? ¿Las medidas son suficientes? Eso es revisar la labor que ejerció la Comisión de Evaluación Ambiental. Pero luego hay una segunda cuestión que debe responder. ¿Cumplió el Comité de Ministros con informarse adecuadamente? ¿Analizó si las medidas pueden ser otras o distintas y podían ser condicionadas para aprobar el proyecto? ¿Exploró la posibilidad de modificar la motivación? Es decir, puede haber un problema de motivación, puede modificar. Esa es la cuestión que queda bastante nítido, no solo en este fallo de la Corte Suprema, sino en la jurisprudencia que hace mucho tiempo la jurisprudencia ha estado estableciendo la Corte Suprema sobre la materia. En función de este análisis, y la cuestión que se debe resolver tiene que ver con los fundamentos esgrimidos por el Comité de Ministros, que es la manera como manifiesta el ejercicio de la potestad discrecional de la institución ambiental, es que es lo que se debe resolver, y así lo dijo la abogada del Servicio Ambiental de manera bastante clara y correcta a nuestro juicio.
¿Cuáles son las cuestiones que le interesan al sindicato? Las cuestiones con el medio marino, y nos parece que es importante también que la unidad se resuelva, y no lo ha hecho hasta ahora. Línea de base medio marino, la compensación del pingüino de Humboldt, los efectos de la descarga Samuera, ciertamente que es importante porque hay AMER cercano. La zona de exclusión de navegación también es muy importante, los efectos acústicos sobre la fauna marina. Quisiera hacer una breve reflexión respecto de las presentaciones hechas por Oceana el 29 de febrero pasado y este mismo día. Nosotros respetamos, por supuesto, la posibilidad de que participen, nos parece muy bien y puede ser un aporte, pero acá hay una cuestión que se desvía la atención de lo que se debe discutir a nuestro juicio en autos. Primero, el 29 de junio simplemente lo que hace una relación circunstanciada de todas las observaciones de la evaluación ambiental y lo plantea de una manera como si fueran cuestionamientos permanentes de la evaluación ambiental desde el comienzo. Y la verdad es que eso es natural de la evaluación ambiental. Se hacen preguntas y se responden, y eso es parte de un proceso iterativo natural de la evaluación ambiental. Cuestión que además no tiene que ver con lo planteado, porque en realidad lo que hace la ONG Oceana es agregar antecedentes que no fueron esgrimidos por el Comité de Ministros. Y la cuestión acá no es revisar si los antecedentes científicos agregados posteriormente en etapa recursiva o por otras instancias son las correctas. Lo que se debe analizar más bien es si los argumentos planteados por el Comité de Ministros son aquellos suficientemente fundados para poder aprobar o rechazar un proyecto calificado ambientalmente. Por el contrario, la verdad es que cuando uno analiza, uno se da cuenta es que sí había información. Si había información de línea base, si había antecedentes, pero a juicio de la ONG son insuficientes, son inadecuados, deben complementarse. Bueno, es una opinión legítima, pero va por una cuestión distinta. ¿Qué es lo que se debe evaluar y cuál es la cuestión de fondo que nosotros debemos atenernos? Cuando hablamos de línea base marino, es una cuestión que ya se ha hablado con bastante extensión, pero sí una cuestión bien central. Es la base sobre la cual se construye la evaluación ambiental. Si no hay línea base adecuada, no pueden evaluar los impactos, no pueden determinarse la significancia de lo mismo y, por cierto, las medidas y los planes de seguimiento. Por lo tanto, es muy complejo y es muy importante que la situación base sea completa. La institucionalidad ambiental establece un conjunto de mecanismos para asegurar que eso ocurra. Es decir, que ocurra la confirmación completa de modo de que la institucionalidad ambiental pueda decidir si el proyecto puede ser o no calificado. Están los contenidos del reglamento, están las guías, están las distintas posibilidades de pregunta y respuesta a la evaluación ambiental y la posibilidad también en el recurso de reclamación de solicitar información. Es decir, hay un deber de solicitar información de manera de poder tomar una decisión, que es lo que se le pide a la institución ambiental. Dígame usted si puedo o no puedo hacer este proyecto, si lo puedo hacer, cuáles son las medidas. Esa respuesta no se ha respondido. Y por lo tanto, lo que pasa acá, y lo que ocurre regularmente, es que la manera para poder objetar un proyecto es que falta información, porque siempre es posible entregar más información. Y por lo tanto, la manera que regularmente uno ve en los juicios de esta naturaleza es irreductiblemente utilizar esa figura. Ahora bien, siguiendo el análisis que estábamos planteando, la pregunta acá en línea base, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que resolvió el Comité de Ministros? Ya se dijo, información inadecuada, 2 días de levantamiento de línea base, información solamente del área costera, que es lo que uno ve en el proyecto. La propia resolución hay contradicciones donde dice sí hay información. Después dice, ¿sabe qué? Uno ve el expediente y también hay bastante información. Esa cuestión ya ha sido discutida latamente, no quiero discutir. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si, por ejemplo, ahora la ONG hizo toda una ponderación respecto, mira, este anexo es incompleto, esto es inadecuado, eso es precisamente lo que debía hacer el Comité de Ministros. Esa es la labor que tenía que hacer, determinar si la información es adecuada, pero simplemente se remitió a decir, hay 2 días de campaña. Ahora, hay una cuestión que también me parece importante destacar. El Ixara 3 efectivamente se incorporó como parte de los impactos del proyecto y en la adenda 3 se entregaron los antecedentes. Pero después se manifestaron conforme a los servicios. Por lo tanto, no se insistió en esa información, no se solicitó complementar si era tan importante, si era tan relevante. No se complementó el Ixara 4 con esa cuestión y tampoco se complementó en la etapa recursiva. Entonces, permítame
plantear acá que la institución ambiental falló y no hizo su trabajo al primero decidir sobre la base de antecedentes que no son completos y que no corresponden, y tampoco hizo la labor de solicitar y exigir la información que correspondía en las etapas que la propia institucionalidad corresponde. Ahora, la medida de compensación sobre la nidificación del pingüino de Humboldt es una cuestión bien delicada, es bien importante. Es un islote que está a solo 500 metros de Totoralillo Norte, por lo tanto, es de especial interés de los pescadores qué es lo que va a ocurrir con los impactos asociados. Pero también es importante decir qué es lo que estamos acá. El impacto no es la pérdida del hábitat, el impacto es el ruido que genera la construcción del puerto y la operación del puerto sobre los sitios de nidificación. Y por lo tanto se estima que esos sitios de nidificación no se van a producir en el futuro productos que son muy sensibles a ese tipo de perturbaciones. Por lo tanto, se ofreció una medida de compensación básicamente en otros islotes que tienen amenazas, que en el caso de una rata, que también depreda parte de los huevos de esta misma especie que está presente en ese lugar. Básicamente hay una imagen a mano derecha, en un círculo está Totoralillo Norte y al medio está la isla Pájaros, donde se quieren hacer la compensación, básicamente en el mismo área de influencia, en el mismo sistema de bahía de Coquimbo, y por lo tanto se dijo, bueno, acá va a haber una falta de nidificación en un lugar, bueno, se hace una medida respecto equivalente en otro lugar. Ese es el objetivo. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que dijo el Comité de Ministros? Y yo quiero insistir en esta cuestión. Simplemente dice, no es posible concluir que genere un efecto positivo alternativo al impacto o alteración de la nidificación pingüino Humboldt. Cita lo que dice CONAF, y CONAF agrega, hay una destrucción total del hábitat, eliminación total de la colonia. Y además hay una afectación, incluso transmite que hay una afectación de la flora. La única medida es la eliminación o erradicación total de esta rata, de esta especie introducida, la Ratus ratus, que podría afectar y podría ser, nos imaginamos, sería adecuada. Cuando uno ve lo que es la evaluación, acá no estamos en la pérdida de la especie. El pingüino es una especie que vive desde Perú hasta Chiloé. Solo en el sistema de bahía de Coquimbo estamos hablando de 8.000 individuos donde se van a afectar la nidificación. Ni siquiera se va a eliminar la nidificación de 14 parejas, por lo tanto 28 ejemplares. Es decir, no estamos hablando de una cuestión, si bien es importante, pero tenemos que dimensionarlo también. Y hay una cuestión importante que se planteó, y eso es lo que nos llama la atención de la evaluación ambiental. En la evaluación ambiental se propuso la reducción total de esta especie. Frente a esa propuesta, el SAC presentó objeciones u observaciones porque estimó que podía haber afectaciones a otras especies, producto de la manera como se iba a eliminar a través de anticoagulantes. Bueno, en consideración de eso, cambió la manera de establecer el control, hizo trampas. No anticoagulantes, hizo trampas. Y luego, claro, la causa de rechazo es que no hizo la reducción total. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no es equivalente? Las razones no las sabemos, no las entendemos. ¿Es porque las trampas eran insuficientes? ¿Porque la cantidad de individuos que se iban a rescatar no era nada adecuada? La verdad que la resolución, si uno ve la motivación, no existe. No hay un antecedente que nos puedan establecer. Y además se descarta una medida planteada por el SAC, que la Comisión de Evaluación, teniendo el deber de establecer si podían establecer nuevas condiciones, ni siquiera la analizó. Existía el deber del Comité de Ministros de revisar si era posible aprobar este proyecto con esta u otra medida, y ni siquiera la analizó. Ahí hay una infracción. Y más grave aún, este sistema de control es el mismo que se está utilizando para otros sectores, por ejemplo en la AMA. Entonces la pregunta es, si en unos sectores se aplica y es adecuado, ¿por qué simplemente no lo analizó? Si era posible o no, más encima si fue propuesto. Entonces la pregunta que uno se hace como el Asociación de Pescadores es, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer? No hay una decisión de la institucionalidad respecto de la materia. En este mismo punto, que nos parece bien relevante, nos quisiéramos hacer cargo de algunos argumentos que se han planteado por parte también de los terceros independientes coadyuvantes respecto a esta medida. Y han planteado tres cuestiones. Uno, que no es posible compensar sin previamente haber mitigado. Segundo,
la equivalencia no cumplía con los requisitos de equivalencia porque se había utilizado inadecuadamente un paper de un científico que habría establecido ciertos niveles de incertidumbre respecto a los resultados. Y tercero, que el solo hecho de ser vulnerable, esta especie, impide el proponerlo como una medida de mitigación. Sería incompensable, por lo tanto, esa sería la razón del rechazo. Respecto de la jerarquía de las medidas, efectivamente, el artículo 100 del reglamento establece que tiene que haber una jerarquía. Pero es falso que la ley o el reglamento o un instrumento impida que pueda compensarse si no es posible mitigar. Lo que exige que exista una secuencia de medidas. Y lo dice, cuando la medida de compensación se deben aplicar cuando no sea posible mitigar o reparar. Si fuera así, habrían proyectos que están en cierto determinado lugar y que no podrían simplemente hacerse porque no hay una medida de mitigación. Y eso ocurre regularmente. En materia minera, ocurre regularmente. Lo que exige es que uno debe priorizar la mitigación, luego la reparación y, si no es posible, la compensación. Y eso está claramente establecido en la ley. Respecto al carácter vulnerable, que es una de las formas de clasificación de especies que existe en nuestro país, tampoco ni la ley ni el reglamento impiden que esto se pueda compensar cuando existe una especie vulnerable. Lo que dice que debe ser considerado. Si fuera así, y por el solo hecho de que una especie vulnerable no pudiera compensar, básicamente dejaría sin efecto la ley de bosque nativo, que permite la corte de bosque preservación, cuestión que además, si da de paso, constituye un permiso ambiental reconocido en el reglamento del sistema de impacto ambiental. Es decir, no es un impedimento, es una cuestión que debe considerarse al momento de ponderar si el impacto es equivalente. Ciertamente, si está clasificado, la compensación debe considerar esa circunstancia, pero la ley no lo prohíbe, no impide que la compensación se pueda establecer. Ahora, respecto del paper del señor Guillermo Luna, nosotros revisamos el paper que fue publicado por esta persona y que fue la base sobre la cual. Y hay una cuestión que nos gustaría relevar. Efectivamente, hay ciertos niveles de incertidumbre respecto a la manera como se hizo el experimento, porque se utilizaron huevos de gallina que tienen ciertas condiciones especiales que no podrían ser precisas, pero eso son cuestiones propias de cualquier experimento. Todo experimento tiene un nivel de incerteza. Pero lo que sí es cierto, y eso nos gustaría plantear, y está publicado, esto es cosa de buscarlo, es que este tipo de especies, y así lo dice el paper, tiene efectos devastadores a las aves marinas y alteración de los ecosistemas. Esto lo transmite el paper y cita la fuente. Segundo, ha sido la fuente de extinción de numerosas aves en los últimos 100 años y representa el 25% de las que están amenazadas. También lo afirma el mismo paper. Es decir, el atacar este roedor externo sí es relevante, sí es importante y así lo estableció. Incluso transmite, son depredadores muy exitosos, afirma en su paper. Incluso puede afectar las plantas de las islas del norte de Chile, incluso se cita a sí mismo en un estudio que hizo en esta cuestión. Pero lo relevante es cómo concluye ese paper, para establecer la relevancia y la suficiencia o la adecuación de esta medida. Dice, considerando los resultados del estudio y sus potenciales impactos, se recomienda la erradicación de ratas antes de que convierta en un problema de conservación de esta especie amenazada o endémica. La propuesta es clara, la medida es importante, la medida es buscada por la ciencia. Los resultados que en el experimento, con todos los niveles de incertidumbre, que en el análisis técnico me imagino que lo podrán analizar, habla que de un más de 70% representa la amenaza de la depredación de esta especie en comparación con otro tipo de depredadores. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, hay incertidumbres, pero no es posible invalidar un paper de esta naturaleza. Lo que nos complica es qué es lo que planteó después. ¿Y qué es lo que se planteó después en el 29 de febrero? Dijo, ¿sabe qué? En el informe que presentó este expediente, si bien la esterilización de, por ejemplo, potencialmente mejorará. Es otro lenguaje. Y después en el escrito 29 de febrero se plantea, en la ausencia de ratas, las gaviotas pueden aumentar su depredación sobre los huevos de pingüinos, invalidando el potencial efecto positivo que rendía esta medida. Eso es lo que plantea ahora Oceana. Entonces, de una cuestión taxativa, que era importante,
al final lo modera. A nosotros nos parece que lo que debe relevarse es la información científicamente publicada y por lo tanto la medida sí tenía un efecto importante, sí ha sido utilizado en la misma región y por lo tanto lo que correspondía es que la comisión, el comité de ministros haya revisado y establecido si era posible frente a esa u otra medida establecer una medida de compensación adecuada para hacerse cargo del impacto sobre el islote de Totoralillo Norte. Respecto del efecto de la salmuera, también una cuestión bastante sensible por parte del sindicato. Créeme que es una cuestión que es bien importante y eso derivó en importantes esfuerzos incluso por modificar el proyecto para que no afecte a las AMERF que administra el sindicato. Básicamente es una descarga que se hace a 720 metros, a 15 metros de profundidad. Y lo importante es destacar es que lo que se extrae, la salmuera que se devuelve es la misma cantidad de sal, pero lo importante es la manera como puede diluirse de manera de que en el corto superficie tenga un nivel de densidad igual al sistema marino. Y por lo tanto, lo relevante es que los difusores estén bien localizados, que el sistema del medio marino sea adecuado y también que la profundidad de la distancia sea la correcta. Por lo tanto, son todos estos elementos lo que se hacen, analizan y se hacen en la modelación para poder establecer realmente si efectivamente el alcance de la afectación de esta salmuera puede o no afectar a las AMERF, que por cierto, el Comité de Ministros lo descartó y básicamente funciona de esa manera. Pero sin embargo, si bien existían todos estos elementos respecto a la profundidad del sistema mareal, de la cantidad de difusores, simplemente lo que afirmó fue, coincide con Cernapesca, toda vez que la información no es clara. No es clara. Eso es lo que dijo. Y cuando nosotros vemos Cernapesca en las primeras observaciones, hizo algunas observaciones en la evaluación ambiental, después se dedicó simplemente a observaciones en materia de seguimiento, y cuando se le pregunta en la instancia recursiva, se le pregunta, por ejemplo, un número de Freud, que algo se habló, se dijo, mira, sabe que no afectó análisis, pero yo insistí en una medida. Después cuando dice respecto a la AMER, mira, yo no puedo descartar la afectación. Bueno, el Comité de Ministros después lo descartó. Respecto de la afectación, mira, no existen antecedentes claros. La verdad es que no dice por qué la manera como se descarga la salmuera pudiera afectar o no el entorno. Sobre todo cuando el Comité de Ministros descarta la AMER, pero sí no descarta otro tipo de afectación. Y una cuestión importante. Si no era claro, la Gobernación Marítima, que es la entidad competente para autorizar esa descarga, en esa época, el permiso ambiental en el artículo 73 del reglamento, hoy día en el 115, uno de los supuestos de la aprobación, y que lo dio la Gobernación Marítima, era que no afectara al medio marino. Bueno, entonces, si era así, y tenía un órgano competente que le dijo que sabe que yo otorgo el permiso, lo mínimo que uno le pide al Comité de Ministros, bueno, que se haga cargo de esa diferencia, que funde realmente por qué un organismo competente que da el permiso lo da, pero estima que no son claros finalmente sin establecer ni desarrollar el fundamento. Por lo tanto, acá, teniendo ambas facultades, teniendo la posibilidad de revisar, pudiendo aclarar estas cuestiones, no lo hizo. Y por lo tanto, nuevamente, la pregunta subsiste. Y esta cuestión lo podemos repetir con dos materias que pretendo terminar. El impacto acústico asociado a los buques, de nuevo, concluye que hay un efecto que no se evaluó y que no se inferió, pero cuando se funda respecto a materias asociadas a los impactos sobre el puerto. Uno podría tratar de explicar, pero eso no es la labor que a uno le corresponde. Lo que uno tiene que decidir es si el Comité de Ministros lo fundó adecuadamente. Y no corresponde ni que los terceros ni que otros traten de explicar la manera como pensó que iba a justificar esa inconsistencia. Sobre todo cuando uno ve la evaluación ambiental y dice, mira, ¿sabe qué? Hay medidas asociadas al impacto sobre el transporte marino. Cuando uno ve la literatura internacional, incluso la misma que fue citada en el paper de hoy, el impacto en Santa Bárbara, en Estados Unidos, la gran medida es la disminución de la velocidad bajo desnudo. En la misma cita respecto al mismo paper que presentaron hoy día, bueno, esa era la medida. Entonces tampoco fue evaluado, tampoco fue discutido. La zona de exclusión pasa algo similar. Se trata de explicar nuevamente qué es lo que quiso decir el Comité de Ministros. Pero en realidad los fundamentos que están en el acto administrativo terminal, el que tenemos que revisar, dice otra cosa. Dice, ¿sabe qué? Analizo los efectos sobre el pepino de Hulpón. Luego dice, ¿sabe qué?
el área de exclusión es la misma que Cruz Grande. Luego el Servicio de Evaluación Ambiental te explica, no, mira, en realidad la razón no es esa, que está en eso considerando, está en otro considerando más atrás, porque falta línea base. De nuevo, no es labor de tercero tratar de explicar la manera como se tomó la decisión. Y acá claramente se establece una diferencia bastante nítida entre el área de exclusión entre uno y otro proyecto. ¿Qué es lo que nosotros queremos plantear acá como sindicato de pescadores? Claramente vemos que esto es una oportunidad de desarrollo, pero sí debe ser necesariamente calificado ambientalmente el proyecto. Creemos que tiene el derecho que la institución ambiental responda y que decida si efectivamente el estudio de impacto ambiental puede o no puede hacerse con alguna medida de mitigación, compensación o reparación. Esa respuesta no está por parte del ministro, no hizo su labor. Simplemente se estableció medidas de que falta información poco clara, y lo que nosotros queremos que decida, cuando nosotros vemos que la decisión no tiene que ver con el expediente, cuando nosotros vemos que no ejerce sus potestades públicas, que claramente la ley le establece, que la jurisprudencia ha ratificado, lo que queremos y pedimos es que la Comisión de Evaluación Ambiental se pronuncie y decida en función del mérito del proceso. Y esto, permítame, no es un favor para nadie. El momento que siga esta cuestión indefinida de si existe la posibilidad o no de calificar el proyecto, para los opositores, para los que creen que también que puede ser una oportunidad de negocio, la verdad es que no hay una respuesta. Lo lógico en la institución ambiental es cuando uno pide algo, se dé la respuesta que la institucionalidad y el objeto de la ley le establece. Y eso, ilustre tribunal, es lo que no ocurrió. Por eso solicitamos que se acoja la reclamación, se retrotraiga la evaluación para que el Comité de Ministros decida respecto de la calificación ambiental del proyecto. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Con esto terminamos por hoy la sesión y la reanudaríamos mañana a las 3:30 de la tarde con don Ezio Acosta, que sí, está por aquí presente, ¿no? Así que, solamente agradecer a usted su asistencia, la paciencia y el comportamiento. Así que, muy amable y muchas gracias a todos.